Que otra cosa de las que quiero contar, antes de seguir con el tema del Mundo Today Canarias, es que eh, ayer, luego completo la noticia, o sea, la noticia no, lo que sucedió ayer, pero básicamente ya lo dije, nos juntamos cómicas y cómicos canarios para pasar la tarde y compartir esos momentos tan bonitos con Manolo Vieira, la leyenda de la comedia canaria, y para mí la primera persona en España que hace de verdad lo que se dicen los monólogos cómicos, pero monólogos, ya lo he dicho yo más veces, no es una palabra que me convence porque tiene un componente como teatral. Por supuesto, sin menospreciar el teatro, con todas las obras maestras que hay en el teatro. Quiero decir, hay muchas, gracias a Dios, el árbol de la comedia tiene muchas ramas, y solo una de esas ramas es el stand-up comedy. Por supuesto que hay más maneras de hacer comedia, y eso es lo bonito. Y dentro del árbol de los stand-up comedy, dentro de la rama del stand-up comedy, no solo hay una manera de hacer stand-up comedy, existe el humor observacional, que es más rollo Seinfeld. Pues mira, realmente no es como Seinfeld, porque Seinfeld era como otra actitud, a lo mejor más mainstream, o una manera de ser ya, por supuesto, totalmente distinta. Manolo Vieira viene de un barrio entrañable de Las Palmas, que es La Isleta, que tiene fama de que hay muchas moriquitas, mucha prostitución, mucha delincuencia. Tiene esa fama. En realidad, La Isleta, lo estábamos hablando ayer, La Isleta debe ser de los sitios de España históricamente de una mentalidad más abierta que hayan existido nunca en nuestro país, porque precisamente por La Isleta era por el puerto comercial por donde entraban, y había mucha conexión con todo lo que venía del extranjero, con todo ese tipo de influencias. Entonces, quieras que no, eso te abre la mente, te abre la cabeza, y lejos de siendo un barrio humilde, la dignidad que podían tener las prostitutas, por supuesto la homosexualidad era una cosa totalmente corriente y de lo más normal, del que nadie, estamos hablando de los años 50, en los años 60, nadie lo pensaba dos veces porque entraba dentro de la vida normal del barrio. En La Isleta, de donde es Manolo Vieira, y yo creo que de ahí le debe venir también su genio, y de su abuela, que él me lo comentaba ayer también, que le daba pena de las sentencias, las frases que decía su abuela, las sentencias, digamos, una especie de lo que diríamos aforismos, frases que le salían a su abuela, y que a él le ensimismaban de lo brillantes que eran, y le daba a él mucho que pensar. Manolo Vieira tiene esa actitud del pueblo, de la calle, y ayer me lo dijo y fue emocionante, y es verdad. Para ser cómico solo tienes que tener corazón, ser tú mismo y ser buena persona. Y Manolo Vieira dio, igual que Richard Pryor en los 70, en los 60 más bien, a finales de los 60, dio voz a toda la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Manolo Vieira ha dado voz a todo un pueblo. Siendo de La Isleta, cualquier canario de cualquier rincón de cualquiera de las islas se siente identificado con esa manera de hablar, con esa manera de expresarse. Eso es a lo más grande que puede llegar el stand-up comedy. Y como te decía antes, hay muchas maneras de hacer stand-up comedy, y muchas veces se cita a mucha gente como precursores del stand-up comedy, como a Gila, como a Pepe Rubianes. Pero sinceramente lo digo, Gila y Pepe Rubianes, siendo todos los genios que eran, tienen un componente teatral, es otra manera de hacer comedia, igual de brillante, igual de genial, cada uno a su manera. Pero si nos centramos en lo que es el stand-up comedy de una manera genuina, esa persona que pasa por la calle
y que de repente se sube o da esa apariencia, o por lo menos se pretende fingir eso, o dar esa sensación de que es una persona que pasaba por la calle y de repente le dio por subirse a una especie de tarima en un bar y empezar a hablar con toda la libertad que la generosidad de la atención y de la confianza y de la complicidad que el público de ese local, de ese establecimiento, le concedía, le permitían expresar esa libertad. De eso estoy hablando, de la mentalidad abierta, que en un sitio como en la Isleta, donde él se crió, podía existir ya esa libertad. Por eso la comedia es ese ansia de libertad, esa manera de ansiar, aunque sea un espejismo, aunque sea otra manera de fracasar mejor, aunque sea, como decía Buñuel, el fantasma de la libertad, ahí y ahora, en el Chistera, el club de comedia que Manolo Vieira fundó en los 80, cuando ni la palabra stand-up comedy para nada circulaba en el lenguaje coloquial del día a día en España. A él ya se le ocurrió, él mismo diseñó sobre el papel como quería que fuera el Chistera, el comedy club que él montó en Las Palmas. Quiero que el escenario sea así, que las butacas estén de esta manera, que aquí este palco sea así. Tiene una capacidad modesta para 200 personas, digamos. Y yo solo había entrado una vez, en una ocasión que pasé por delante de casualidad, y estaban preparándose como para abrir el local al público, y estaban como los camareros preparando un poco todo, pero como estaba la puerta abierta, me tomé la confianza de entrar para adentro y eché un vistazo, pero nunca había llegado hasta dentro del todo, y mucho menos a subirme al escenario. Es el mejor sitio que yo he visto para hacer comedia, es el espacio de comedy club más perfecto en cuanto a proporciones, en cuanto a relación de la persona que está sobre el escenario con el público, en cuanto a sensaciones que puedas tener de esa confianza, de esa intimidad, que aunque podamos decir que es un espejismo o una especie de fantasma, en ese momento es la puta verdad con mayúsculas. Manolo Vieira hizo eso, empezó a hablar de esa manera. Sé tú mismo, sé buena gente y tener corazón. Y de repente ahí se creó, noche tras noche, durante años, él actuaba en el Chistera haciendo 2 pases cada noche. Ningún cómico que yo conozca ha hecho eso ni de lejos, nunca. Ni siquiera el Comedy Cellar, cuando nos nominaron para el premio Emmy a la mejor serie de comedia con El fin de la comedia, que pudimos pasar el fin de semana en Nueva York, y fuimos Miguel Esteban, Raúl Navarro y yo al Comedy Cellar, y luego de sorpresa, sin estar anunciado para esa noche, apareció Louis C.K. y actuó Louis C.K. por sorpresa, y fue súper guay, lo pasamos súper bien y fue entrañable. Ni siquiera el Comedy Cellar, que es el sitio que sale en la serie de Louis, donde él hace sus monólogos en la serie. Ni siquiera el Comedy Cellar, yo diría que es un comedy club a la altura del Chistera que montó Manolo Vieira en Las Palmas. Fue emocionante la tarde de ayer. Se nos saltaban las lágrimas, a todas y a todos. Y fue muy bonito y compartir esa alegría de estar las cómicas y los cómicos canarios compartiendo con Manolo Vieira la tarde de ayer. All right. Así que da que pensar.
Da que pensar. Como al final, como decía Shakespeare también, tomorrow and tomorrow and tomorrow. Y ahora Manolo Vieira ha anunciado que se va a retirar con 73 años y que este año ya van a ser, a lo mejor hasta mayo, sus últimas actuaciones. Y ayer fue un momento especial de juntarnos todas y todos para compartir eso. Es de las cosas más bonitas que se puedan sentir, como ese fantasma que llamamos libertad, de repente es la verdad con mayúsculas, en un momento dado, en un aquí y ahora, en alguien que está siendo él mismo o ella misma arriba de un escenario, solo con esa mochila, solo con lo que es tu vida, solo con lo que tú has visto a tu alrededor. Él ayer me decía también que su manera de hacer humor es de la manera que le veía a su abuela, a su madre, a su familia, a sus vecinos del barrio de la Isleta. Y que ese fantasma al final sea lo único que tengamos para experimentar en algún momento la sensación de libertad. Eso es el stand-up comedy a su nivel más genuino. Y Manolo Vieira fue el primer y más importante cómico de stand-up comedy de este país. Es, porque todavía le quedan unos meses antes de que se retire, como él acaba de anunciar estos días. Es el primer y más importante cómico de stand-up comedy de este país. Y como digo, igual de genios pueden ser Gila o Pepe Rubianes, pero tenían, para mí, sinceramente pienso, unos componentes más cercanos a la teatralidad y no a ese componente quizás más espontáneo y más al pie de la calle que tiene el stand-up comedy. De repente Manolo Vieira abrió las puertas del teatro y entró un viento de aire fresco. Y pudimos salir todos fuera a compartir esa confianza y esa complicidad que se había generado dentro del bar. O por lo menos tener la sensación de que eso pervivía, como si fuera una sombra que pasa por unos segundos al menos. Tomorrow and tomorrow and tomorrow. Life is nothing but a walking shadow. La vida no es nada sino una sombra que pasa. It's a poor player. Es un pobre actor. On a stage, en un escenario, waving, pavoneándose y moviéndose y haciendo cosas y haciendo el loco. It is a tale told by an idiot, signifying nothing. Y eso es lo único que tenemos. Y para mí, el género de todas las artes escénicas que más se acerca a esa plenitud, a esa sensación de decir, esto es la verdad, es el stand-up comedy. Y eso fue lo que nos regaló a todas y a todos Manolo Vieira. Para siempre, el mejor cómico de stand-up comedy de este país. All right.